Papá, ¿tú crees que lo estoy haciendo bien? Lo de ser madre, madre, o tía al menos. Claro, mija. Tú no le puedes dar más amor a ese niño porque es imposible. No se trata solo del amor, papá. Se trata de cocinarle, bañarlo, dormirlo. ¿Y qué pasa con eso? Te juro que si tú no estuvieras aquí conmigo, no sé qué hubiera hecho. O bueno, sí sé qué hubiera hecho porque lo he pensado un montón de veces. Eso que has pensado no lo hubieras hecho nunca, mi amor. Lo sé. Tú eres mi gran salmón. Nunca te olvides. Ay, creo que se despertó. Voy a terminar el almuerzo. A Amalia, la protagonista de la serie Calendario, de la cual escuchábamos un fragmento al comienzo de este podcast, el desafío de cuidar a su sobrino pequeño le llegó sin previo aviso. En pocos segundos se pueden sentir las contradicciones que la inundan, el cansancio, el exigirse a sí misma, el miedo e incluso a no saber si lo está haciendo bien. Los cuidados son fundamentales para la reproducción de la vida. Este es un tema que ocupa hoy la agenda académica, de la sociedad civil y gubernamental en Cuba, donde en los últimos años, desde diversas instancias, se impulsa el estudio y la elaboración de políticas que permitan su mejor organización y la participación más equitativa y justa de la familia, la comunidad y las instituciones del Estado. Justamente el reconocimiento público de los cuidados como necesidad y derecho, pero también como trabajo, se cuentan entre las ganancias del nuevo sistema de cuidado integral para la vida, cuya aprobación fue anunciada en Cuba en diciembre de 2023 y se encuentra actualmente en formulación normativa. Para la socióloga Magela Romero Almodóvar, una de sus principales impulsoras, se trata en primer lugar de la consolidación de un proceso de trabajo que busca colocar al cuidado de la vida en el centro de los modelos de desarrollo. En ese camino que queda aún por recorrer hacia el reconocimiento de esta actividad esencial para la vida, un paso fundamental es continuar poniéndole rostro a los cuidados en el país. Y asimismo, de esa manera que aumenta el cuidar a otras personas, pienso que también es un hecho que descuidamos el autocuidado. Y te das cuenta que esto es un ciclo que se repite para las mujeres, lo mismo en la juventud que en la vejez. Hagamos más plena la vida de quienes hacen hoy una de las acciones más bellas, más tiernas y más humanas que cualquier sociedad puede tener. ¿Quiénes cuidan en la nación caribeña? ¿Por qué sucede de esa manera? La respuesta está a la vista. Los cuidados en Cuba tienen hoy, aún, rostro de mujer. En esta nueva edición de La Nota hablaremos de mujeres cuidadoras, sus realidades, desafíos y la importancia del autocuidado, un aspecto medular para la salud y el bienestar de quienes cuidan. En palabras sencillas, para cuidar hay que cuidarse. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. Y es que por los patrones patriarcales que hemos heredado, muchos de los hombres todavía llegan a la casa y sienten que es la hora del descanso, mientras que para las mujeres empieza una nueva jornada de trabajo. Empieza ahí la etapa de los malabares, de cómo hacer funcionar el trabajo de todo el día, que a veces no termina a las 5 de la tarde, a veces
tiene otros horarios con la atención y el cuidado de los niños. Y eso al final repercute en las horas de descanso, en el cuidado, en la atención que una se da a sí misma, incluso en el ejercicio. Empiezas a sacrificar cosas con tal de poder mantener el equilibrio entre cumplir con tu función en el trabajo y la de atender a la familia, ¿no? Y yo creo que también sumado al esfuerzo físico que se hace, porque se hace un gran esfuerzo físico, también hay algún tipo de estrés y alguna carga psicológica en la que te preocupa que pueden pensar en tu trabajo si de pronto tienes que ausentarte 3 días porque alguno de los niños se enfermó, o por el contrario, si tienes que salir del lugar en el que vives, te tienes que desplazar por motivos de trabajo. Entonces, en ese caso, tu familia, tus amigos piensan que lo que estás es descuidando a tus hijos. También es un poco perturbador ver cómo el ciclo no termina cuando los niños crecen, porque en mi caso que he visto cómo mi mamá, ya siendo una mujer mayor, adulta y trabajadora, también tuvo que buscar algunas excusas y ausentarse del trabajo y apelar a la comprensión de sus jefes para atender a mi abuelo en un momento ya al final de su vida en el que tenía muchas enfermedades y tenía demencia. Y te das cuenta que esto es un ciclo que se repite para las mujeres, lo mismo en la juventud que en la vejez. Y es duro comprobar a veces que la sociedad no entiende el esfuerzo sobrehumano que hacen las mujeres para poder llevar ambas cosas de manera exitosa. ¿Qué entendemos por cuidados? Muchas veces se cree que es el que se realiza en momentos puntuales de la vida, con personas enfermas, mayores o con alguna discapacidad, entre otras. Sin embargo, cuidar es una acción permanente y una garantía para la reproducción de la vida. El concepto de cuidado ha cambiado en el tiempo, en función de los contextos y las culturas. Una definición amplia incluye todas aquellas actividades que se realizan para el bienestar físico, psíquico y emocional de las personas. Sin embargo, esas tareas diversas, que en sus orígenes eran desempeñadas por diferentes personas en una familia extensa, ha sufrido una separación de espacios, usos y reconocimiento social, sobre la base de la división sexual del trabajo. El ámbito público fue acaparado por los hombres, enfocados en la producción de bienes y servicios a cambio de un salario, mientras el ámbito privado, habitado por las mujeres, se consagró al cuidado y atención de la familia. Justo por ese mandato patriarcal, suelen ser las mujeres quienes, más frecuentemente, cuidan a otras personas, hombres, familias, hijas e hijos, parientes, comunidades, escolares, pacientes, personas enfermas o con necesidades especiales. Las transformaciones socioeconómicas y culturales del siglo XX reforzaron para millones de mujeres en el mundo un sincretismo de género. Cuidar a los otros a la manera tradicional y a la vez lograr su desarrollo individual para formar parte del mundo moderno a través del éxito y la competencia. El resultado son millones de mujeres tradicionales y modernas a la vez, que se ocupan de otras personas y se cuidan poco a sí mismas, lo cual suele tener consecuencias a largo plazo para su salud. A pesar de lo importantes que son los cuidados por su función social, resulta que, simultáneamente, son una práctica invisible y desvalorizada. Como explica la socióloga Magela Romero, los cuidados en sí no son un problema. Se habla de crisis de cuidados por todas las condicionantes que los rodean y porque recaen sobre los hombros de las mujeres, que terminan teniendo una doble jornada laboral y exceso de responsabilidades. Los cuidados son un trabajo, son una práctica, es una relación social, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las conexiones amorosas que establecemos entre familiares, amistades, vecinos, personas en la sociedad. Es decir, el cuidado como tal no puede verse como un problema. Lo que es el problema es la crisis de los cuidados. Y la crisis de los cuidados es un problema porque supone un escenario en el que hay un desbalance entre la demanda de cuidados y la oferta de cuidados.
Y ese desbalance tiene que ver con otro problema, que es el diseño de la organización social de los cuidados. Es cómo desde las políticas se instauran, se refuerzan o se pueden transformar también esas dinámicas de cuidado de manera que se ajusten a las particularidades de la sociedad y a sus transformaciones sociodemográficas, políticas, culturales, pero también a sus transformaciones subjetivas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pensando la sociedad como hace siglos funcionaba. Como hace siglos funcionaba, obviamente marcada por una visión patriarcal donde las mujeres eran las que asumían el cuidado básicamente por una asignación cultural que se instauraba como una práctica. Mujeres que no tenían los niveles de participación económica que tienen hoy las mujeres, que no tenían los niveles de participación política, social, cultural, pero además sociedades en que los cuidados no se manejaban como se manejan hoy. Existen otros actores, otras instituciones, otros intereses, y existe al mismo tiempo una mirada que cuestiona ese modo y que dice, ahí está el problema. ¿Qué dicen las estadísticas sobre las mujeres cuidadoras? Los cuidados son también la expresión más patente de una forma profunda de desigualdad de género, especialmente en América Latina y el Caribe, a juicio de Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para la región, quien lo valoró así durante la tercera reunión virtual de especialistas hacia la sociedad del cuidado en América Latina y el Caribe, el cuidado del planeta, en marzo de 2023. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, las mujeres dedican entre 22 y 42 horas semanales a las actividades de trabajo doméstico y de cuidado, lo que implica una carga hasta 3 veces mayor que la de los hombres. Cuba no está al margen de esta situación. Datos de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género, realizada en 2016, confirman que las mujeres dedican semanalmente 14 horas más que los hombres al trabajo no remunerado, brecha que se amplía aún más en áreas rurales y provincias orientales. Las cifras muestran que, aún con los mismos derechos, las cubanas experimentan, en comparación con los hombres, sensibles diferencias que limitan su acceso a las oportunidades y el desarrollo de sus capacidades. La cultura, que hace recaer en ellas las labores de cuidado, es determinante en este sentido. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación, realizada en 2022, constatan que 3 de cada 10 mujeres se dedican exclusivamente a las labores del hogar. Ya en 2016, según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género, de las 19.189 personas entrevistadas, 964 declararon que habían abandonado sus empleos para dedicarse al cuidado. 802 eran mujeres y hombres solo 162. Con el trabajo al interior de los hogares, las mujeres hacen una enorme contribución económica que permite suplir las carencias nacionales en materia de servicios sociales. Sin embargo, cuesta mucho contabilizar y visibilizar este aporte. En Cuba, ese valor monetario fue estimado para 2016 en 19,5% del Producto Interno Bruto, según cálculos realizados por la economista Teresa Lara. Pionera en el país en la introducción de las encuestas de uso del tiempo, Lara tomó como base los datos del Anuario Estadístico y de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género realizada ese año. Sin embargo, hoy no existen datos actualizados que ayuden a realizar este cálculo. Si en una visión o en un modo de entender la realidad, yo no entiendo todo lo que representa en términos de los aportes económicos que se hace desde el trabajo de cuidados no remunerado a la economía del Estado, si la familia deja de cuidar o las mujeres dejan de cuidar, ¿qué costo tiene para el Estado eso? Si hay un Estado de justicia y de equidad y de responsabilidad con la vida, el Estado lo tiene que asumir. ¿Cuánto le ahorra ese trabajo no remunerado al Estado? Porque además, en la medida que la familia se ha hecho más pequeña, que las redes de apoyo
informales para los cuidados van desapareciendo, el Estado se tiene que ir haciendo más cargo. ¿Y qué pasa cuando el Estado no puede llegar a esa cantidad de personas que hoy están siendo dependientes y que no tienen cómo llegar? Entonces hay un recrudecimiento de la pobreza. Entonces hay un ascenso importante de personas dependientes que pudieron prevenir esas situaciones de dependencia. Hay un incremento importante de personas sin familias, deambulantes, que el Estado también tiene la responsabilidad de atender y que a veces no lo hace, no puede. Entonces son muchas cosas complejas. Pero eso parte del reconocimiento del valor económico de lo que se aporta en ese trabajo. Porque de eso depende no solamente la visibilidad de ese aporte, sino también depende un incremento de garantías y de protección para esas personas que hoy no tienen. Depende un reconocimiento en los sistemas de estadísticas e información, donde no aparecen o aparecen de manera tergiversada en la esencia de su actividad, incluso en las categorías que se utilizan, ¿no? Amas de casa, quehaceres domésticos. Entonces, esas categorías no te dicen nada. Hay que empezar a llamarles trabajadoras domésticas, trabajadoras de cuidado, no remunerados. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlas en ese sentido. Y en otro sentido, hay que también ver el cuidado como trabajo, porque eso implica una responsabilidad directa de las entidades que tienen que ver con el marco jurídico de protección de los trabajadores y las trabajadoras, que hoy tampoco se entienden así. Me llamo Ana Cabrera, de aquí de Plaza de la Revolución. Soy cuidadora de mi madre, con 87 años, que tiene 3 enfermedades bien complejas: hipertensa, diabética y con insuficiencia renal, con un tratamiento fuerte de 4 vacunas semanales y, como decimos en el buen cubano, un cóctel de medicamentos y una alimentación rigurosa y necesaria para que su calidad de vida no disminuya. Mi día a día es complicado, bien complicado, y sobre todo en la sesión de la mañana, porque en ese horario tengo que atender a mi mamá con las vacunas que tiene que ponerse, atender a la enfermera, dejarle todo organizado. Ese es el horario que empiezo a trabajar, porque soy jubilada, reincorporada como especialista en cuadro de una unidad presupuestada muy cerca de mi casa para poder estar al tanto de ella. La mañana es bien complicada, como he dicho, porque además de que me tengo que preparar para ir al trabajo, atender a mi mamá, también estoy en la red Para Bien, en la red de cuidados para cuidadores del Proyecto Paloma. Ahí tengo la responsabilidad social de ser la que abro el chat todos los días con los buenos días, las informaciones de la programación, de las efemérides, música, algunas líneas de mensaje, pero realmente, como cualquier otra cuidadora, es bien complicado el día a día. Mis colegas me dicen: ¿y tú no duermes mañana? No tengo derecho a dormir mañana. Yo cuido a mi mamá por amor, por todo lo que ella me ha dado en la vida, por gratitud, respeto. Tengo el apoyo de mi hijo, que no vive conmigo, pero me apoya. Es el que se queda con mi mamá cuando yo tengo que salir a provincia, porque como que estoy en una entidad a nivel nacional, también tengo que salir a provincia, pero lo hago con tremendo amor. Tres características esenciales podrían resumir un perfil de las personas que se dedican a las tareas de cuidados en Cuba. Son generalmente mujeres, tienen entre 25 y 59 años y muchas han renunciado a sus empleos para quedarse en casa a cargo de familiares dependientes. Sin embargo, en un país donde el envejecimiento demográfico supera el 22% de personas con 60 años o más, los cuidados se posicionan como un tema urgente. Y en ese panorama se está produciendo lo que especialistas llaman envejecimiento dentro del envejecimiento. Y es que existen personas mayores
cuidando a otras mayores también. Cerca del 57% de las personas cubanas mayores de 50 años prefiere, en caso de necesitar cuidados, que estos sean ofrecidos por mujeres. Solo poco más del 5% elegiría a un hombre como cuidador, según la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población, realizada en 2017 por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Asimismo, los estudios más recientes dan cuenta de que la falta de tiempo y la sobrecarga de roles que experimentan las mujeres cuidadoras en las edades de 50 y más es una determinante directa de diversos problemas de salud que padecen. ¿Y dónde recae el déficit de esa inversión? En la familia. Volvemos a la familia. La sobrecarga va para allá. La sobrecarga va para ahí, no solamente en términos físicos, mentales, sino también económicos. Entonces ahí también no solamente parte de eso, sino en la capacidad de gestión económica para solventar las necesidades de vida que pueda tener una familia, ¿no? Con redes de apoyo o no. Porque hay familias que tienen todo para atender una demanda, incluso los presupuestos para invertir en la contratación de servicios en mercado, y hay familias que no tienen absolutamente nada. Ni siquiera la persona que se va a hacer cargo. Y a veces la persona que se va a hacer cargo, que ahí vamos a otro desafío, es una persona que también es cuidado dependiente. Estoy hablando de las personas mayores que cuidan a personas mayores, estoy hablando de personas en situación de discapacidad, que cuidan a personas en situación de discapacidad. Y estoy pensando en algunas personas, sobre todo mujeres, que ofrecen el servicio de cuidado a un altísimo costo y no lo pueden resolver con un nivel de calidad aceptable. Porque no pueden, por ejemplo, dejar de trabajar en el espacio público para generar ingresos. Porque no pueden dejar de atender demandas también de cuidado de otras personas dependientes como niñas y niños para dedicarse a un solo tipo de cuidado. Porque no tienen los recursos para atender esa necesidad de cuidado, ni de dónde sacarlo. Y entonces ahí hay un serio problema también. Entre las personas que asumen los cuidados, muchas veces aparecen una serie de síntomas que dan lugar a lo que se conoce como el síndrome del cuidador quemado. Este síndrome se caracteriza por la presencia de estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, dificultad de concentración, apatía, pérdida de apetito, cefalea o abuso de sustancias nocivas, entre otros. Estas personas vivencian sentimientos de culpa, dejan de lado sus actividades de ocio y diversión, así como sus amistades, para dedicarse plenamente a la tarea del cuidado. Manifiestan tristeza y tensión ambiental, son incapaces de relajarse y pueden presentar un aislamiento social y sentimientos de soledad. Sobre la importancia de apoyar, no culpabilizar, entender el desafío que es cuidar, comenta Sergio Cabrera, realizador audiovisual y coordinador de Palomas, proyecto que ha colocado el tema en sus audiovisuales e impulsa hoy, desde el activismo social, una iniciativa como la Red para Personas Cuidadoras, con el propósito de acompañar, apoyar y brindar información a quienes cuiden. Las personas cuidadoras tienen derecho a cansarse, tienen derecho a respirar. Pongamos tú y yo algo de ternura, algo de comprensión en su vida. Pongamos algo de nuestro aliento a quienes muchas veces no tienen aliento. Pongamos una parte, no le sumemos más agobios, no le sumemos más agobios, no le pongamos, y quiero terminar con esto, no le pongamos más incertidumbres, más cargas ni más culpas a las personas cuidadoras, porque casi siempre, desgraciadamente, quienes ahora mismo no estamos brindando cuidados, creemos que las personas cuidadoras decimos muchas veces, podrían haber hecho algo más para alargar la vida o el proceso
de esta persona querida. Y esa es de las injusticias más grandes que podemos cometer. Pongamos ternura, entendamos los cansancios, pero por encima de todo, hagamos más plena la vida de quienes hacen hoy una de las acciones más bellas, más tiernas y más humanas que cualquier sociedad puede tener. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Este 5 de junio se celebró otro Día Mundial del Medio Ambiente y a propósito te recomendamos el trabajo que tenemos en portada y donde te proponemos hablar de la urgencia de aprender y colocar el ecofeminismo en el debate social. Cada vez son más y diversas las voces que, desde el ecofeminismo, abogan por compromisos, acciones, políticas y cambios en favor de la existencia armónica y sostenible con la naturaleza. Posturas que necesitan crecer y extenderse también en Cuba. Así lo enfatiza la realizadora audiovisual Lizeth Vila, quien moderó el panel Diálogos Ecofeministas en la última edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe, Isla Verde, celebrado a finales del mes de abril. Cuando el mundo clama por la protección del planeta en que vivimos, más mujeres toman la palabra para decir que sin ellas no es posible. Cuando ocurre algún evento climático o ambiental negativo, que tiene una raíz en una mala interacción con la naturaleza, las mujeres se quedan a cuidar a las personas ancianas, niñas y niños. Son además quienes elaboran la comida, cargan el agua, atienden a la familia. Si quieres aprender más del tema, visita nuestra web. Trabajadoras del sexo como sujetas emergentes. Estudios de casos con personas trans es el título de un artículo publicado en la sección Opinan Especialistas y que es de la autoría de las sociólogas Yailin Rosales Sánchez y Amanda Miguel Marcano. 3 cuestiones marcan la prostitución cuando se analiza desde una perspectiva de género: el papel diferenciado de las mujeres en el ejercicio de estas prácticas, las vulnerabilidades diversas a las que se enfrentan, entre ellas manifestaciones de violencia, y la reproducción de roles y estereotipos de género. Si bien este análisis presenta muchas aristas para visibilizar y atender en el caso de las mujeres, mayoría entre quienes desempeñan estas prácticas, ¿qué ocurre cuando se trata de personas transexuales? A esta interrogante responden en el texto las expertas. No pierdas la oportunidad de consultar el artículo y, por supuesto, dejar tus opiniones en comentarios. Te invitamos además a leer el análisis de la periodista Dixie Edith en el reportaje titulado Cuba, Familias en Tránsito. Las familias cubanas se parecen a su tiempo, coinciden especialistas, por lo que ya no se puede hablar de modelos ni patrones de funcionamiento. Las hay de diferentes tamaños y composición, ingresos, condiciones de vida o experiencias de convivencia. Para finalizar, te recomendamos la última entrega de nuestro podcast Alcemos la Voz, dedicado esta vez a la violencia estética. El patriarcado ha construido un ideal femenino que otorga un peso fundamental al componente estético. Históricamente, la belleza ha sido el principal atributo asociado a las mujeres. Si bien este fenómeno se ha atenuado, problematizado y la lucha por desmontar y deconstruir este imaginario ha cobrado mayor fuerza con el paso del tiempo, aún forma parte de nuestra vida cotidiana. En este episodio de Alcemos la Voz hablamos sobre esta violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, establece un ideal estético cargado de estereotipos y se dicta desde el mandato masculino patriarcal. Escúchanos desde iVoox y YouTube. Si das clic en repsenla-cuba.net podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones de nuestra web, este es el podcast para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram buscando por Semblac Cuba. También puedes escuchar nuestro podcast en la plataforma de iVoox. No te olvides de usar las etiquetas, el post-it morado y la nota en tus publicaciones para que podamos ver tus comentarios y compartirlos con nuestra comunidad. Estás en la nota,
Y hoy hablamos de mujeres cuidadoras. Pero, ¿quién cuida a quienes cuidan? ¿Se preocupan las mujeres cuidadoras de sí mismas cuando les toca asumir este rol o durante su vida de forma general? ¿Qué rol tiene el autocuidado? ¿Por qué es importante? ¿Conocen realmente qué es? Nos dedicamos tanto a todo el que nos rodea, a la casa, a los niños, a la pareja, a la familia en general, al entorno familiar, que nos descuidamos por completo, tenemos menos tiempo para nosotros. Es un proceso que va en aumento y que no debería ser, porque uno tiene que buscar y equilibrar, tratar de gestionar mejor el tiempo para no perder la delicadeza femenina, no perder el autocuidado, ni descuidar a quien está a nuestro alrededor. Creo que autocuidándonos nosotros mismos generaríamos más fuerza y más energía positiva para poder cuidar mejor un hogar, una familia y un entorno familiar. Mi nombre es Yadairis Licor Hernández. Soy mamá de un pequeño con síndrome de West. 4 añitos tiene mi niñito. Es un reto el día a día con un niño con este diagnóstico, ya que son niños muy hiperactivos. Son niños que tienen, en mi caso, mi niño toma mucho medicamento para controlar sus crisis. Entonces esto también le provoca su hiperactividad y varias cositas, pero bueno, el reto me lo dieron porque Dios sabía que yo podía cumplirlo. Estoy orgullosa del niño que me han dado, porque bueno, desgraciadamente tiene su enfermedad, pero lo que le quita por la enfermedad se lo da por maravillosas cualidades que tiene mi pequeño. Bueno, mi vida la he tenido que ir reorganizando porque desde que supimos que nuestro bebé traía esta enfermedad tan aterradora, tuvimos que reajustar nuestra vida. Sabíamos que él necesitaba mucho más atención que cualquier otro niño. Entonces acomodamos nuestras prioridades siempre. En este caso iban a ser él y tanto su papá como yo tratamos siempre de dedicarle el mayor tiempo posible a él. Con respecto al tiempo que queda para mí y a mi autocuidado, está bien complicada esta parte porque Jason es un niño muy hiperactivo, muy hiperactivo y nunca se cansa. Siempre quiere estar brincando, corriendo, jugando. Él siempre quiere estar en esta faceta de su vida. Para él todo es juego y todo es correr, divertirse. Y entonces imagínate, está solo en casa con su mamá, su papá y él, y entonces nos tenemos que dedicar a tiempo completo. Hay veces me atraso en los quehaceres, pero él necesita su tiempo, él necesita que dediquemos dedicación. Y entonces siempre sacamos el tiempecito para uno. Uno como mujer trata de buscar el momento propicio para autocuidarnos, porque es algo bien importante. El reto es complicado y difícil, pero se logra. Se logra cuidarlo y se logra cuidarnos a nosotras como madres. El acto de cuidar a un ser querido, ya sea un familiar enfermo, un niño pequeño o una persona con discapacidad, puede ser una experiencia gratificante. Sin embargo, es a la vez una tarea exigente y agotadora, tanto física, mental como emocionalmente. Es por ello que el autocuidado se vuelve fundamental para quienes asumen este rol. Cuidarse a sí mismo no es un acto de egoísmo, sino una necesidad para poder brindar la mejor atención posible a la persona que se cuida.
¿Por qué es importante el autocuidado para quienes cuidan? Previene el agotamiento y el síndrome del cuidador quemado, mejora la salud física y mental a través de una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. Fortalece las relaciones, pues cuando uno se cuida a sí mismo, está en mejores condiciones para ser paciente, comprensivo y cariñoso con la persona que se cuida. Además, permite disfrutar de la vida. El autocuidado supone encontrar tiempo para actividades que sean agradables y relajantes, lo que ayuda a mantener una perspectiva positiva y a disfrutar de la vida. Algunas formas de practicar el autocuidado pueden ser establecer límites, aprendiendo a decir no a las solicitudes que no se puedan asumir o que afecten el propio bienestar. Delegar tareas. No hay que intentar hacerlo todo uno mismo. Se puede pedir ayuda a familiares, amigos, vecinos o profesionales. Tomar descansos. Es importante tomarse tiempo para respirar, relajarse y desconectarse de la tarea de cuidar. Y buscar apoyo emocional. Por ejemplo, hablar con un amigo, familiar, terapeuta o grupo de apoyo puede ser de gran ayuda para manejar el estrés y las emociones difíciles. Actualmente, en el país existen cada vez más iniciativas que buscan crear redes de apoyo para las mujeres y promover la corresponsabilidad en los cuidados. Un ejemplo inspirador es la red del Proyecto Palomas para las personas cuidadoras, que mencionábamos en la primera parte de este podcast y que cuenta con casi 900 integrantes en WhatsApp, en su inmensa mayoría mujeres. En esta red, cuando la iniciamos, ni nosotros sabíamos el alcance que iba a tener. Como muchas personas agradecen la programación que tiene, desde las informaciones, los cuidados, las historias de vida que son fuertes, porque cuando una persona las comenta, alza su voz para hacer una denuncia, para contar, está rompiendo el miedo y está buscando un equilibrio en su yo espiritual. Esa es la forma que tengo de decirlo. Y cómo después participan en la risa. O sea, la red de cuidado es una red de apoyo y sobre todo de acompañamiento ante tantas soledades que tenemos las cuidadoras. Porque las cuidadoras somos seres humanos y tenemos también momentos que, aunque no nos guste decirlo, hay veces que perdemos la paciencia entre tantos factores internos y externos. Porque hay veces que las personas que cuidamos, por un desgaste biológico, por las situaciones que están viviendo de inconformidad, porque no quieren, por supuesto, estar enfermos, tener limitaciones con la alimentación, ni con la cantidad de medicamentos que toman, tienen inconformidad y tienen días que su estado anímico es pésimo y te lo transmiten. Y esta red hace que cuando usted va mirando los problemas de los demás con humildad, reconoce los problemas de los demás, nos damos aliento uno a los otros. Como ya yo veo que mi problema no es tan grande y como el otro también ve que su problema no es tan grande, que tenemos que decir sí por la vida, que estamos vivos y que no podemos rendirnos de ninguna manera, que tenemos que seguir luchando por la calidad de vida, que faltan muchas cosas por hacer, pero realmente la red es un apoyo extraordinario y se refleja día a día en las entrevistas, los comentarios que se hacen, las intervenciones, los agradecimientos. Además, no nos conocemos, las cuidadoras no nos conocemos, o sea, intercambiamos por este chat, pero le puedo decir que si yo conozco una o dos personas, porque hay personas en la red que no son cuidadoras, incluso algunas son compañeras mías de trabajo y familias mías, pero de los que son cuidadores, si conozco a una persona, es mucho. Todo lo que conocemos por red y nos tratamos como lo que realmente somos, la familia Paloma, y ahí nos acompañamos todos. Siento que los resultados son positivos, porque cada día más uno puede ver cómo las personas van cambiando la mentalidad,
van disfrutando más de la vida, luchan con mejor dignidad, como los servidores públicos también, a los que yo atiendo y acompaño, han ido cambiando su mentalidad en cuanto al tema de los cuidados, cómo se nota la diferencia en el trato con sus trabajadores y han tratado y han logrado hasta de romper viejos esquemas administrativos, cómo se preocupan y se ocupan de sus trabajadores. Nos falta mucho por hacer, eso es una realidad, mucho, pero se ven resultados. Y gracias a Paloma me siento con buenas vibras, con energía positiva y, como siempre digo, políticas amigables para transmitir y recibir. Y tengo una máxima, que el universo es mi fiel cómplice, y un gran compromiso que tengo es que con lo que hago, quitarle un pedacito a los problemas que hoy hay en Cuba y que tenemos fundamentalmente las cubanas. Otro ejemplo a destacar es la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual, una organización que fue creada hace casi un año y que ya ha logrado convertirse en un espacio de apoyo fundamental para las madres de personas con esta discapacidad. Agradezco infinitamente que me hayan dado la oportunidad de pertenecer a APEDI como vicepresidenta de Inclusión en la Vida Comunitaria. Es emocionante que mi vida haya tomado este rumbo, ya que mi vida no tenía mucho sentido. Estábamos enfrascados en lo que era el niño, encerrados en una burbuja, tristes, sufriendo lo que era su diagnóstico. Pero APEDI me ha brindado la oportunidad de pertenecer ahí y de darle un mejor futuro a mi niño. El tener un niño con discapacidad intelectual, en mi caso un niño con síndrome de West, te hace mejor persona. El corazón se ablanda demasiado. ¿Por qué? Porque estás viviendo en carne propia lo que puede estar pasando otra madre, otro padre, otra familia. Lo vivimos en nuestras casas, en nuestros hogares, día a día. Y entonces pertenecer a APEDI es maravilloso, ya que tenemos la oportunidad de visitar y dar ánimo a las demás personas que están pasando por las mismas situaciones con sus niños. Y entonces es maravilloso estar aquí. Implementar un sistema de cuidados a largo plazo en Cuba supone, entre otros retos, engranar los mecanismos desde el punto de vista de los derechos de las personas que cuidan, en su mayoría mujeres, que se sientan legalmente protegidas, reconocidas y retribuidas, que puedan contar con horarios flexibles y no se vean en la obligación de abandonar sus empleos y proyectos personales. También necesita del ejercicio de una corresponsabilidad efectiva y compartida entre el Estado, la familia, la comunidad, los espacios productivos y diversos actores sociales. Hay que redistribuir el trabajo en la familia. Hay que cambiar los patrones patriarcales que suponen que ellas son las principales responsables. Eso es uno de los desafíos más importantes que nosotros tenemos, porque eso sí es súper anclado. Y aunque a nosotros nos parezca que estamos súper avanzados, usted vaya a cualquier análisis y verá que la tendencia es a la permanencia de la división social del trabajo. Aunque los hombres sean más participativos, aunque se incorporen algunas tareas, el cuidado directo, fíjate, la responsabilidad del cuidado directo, los hombres se han incorporado más al cuidado indirecto, dígase trabajo doméstico. Los hombres se han incorporado por ejemplo, a fregar, a veces a limpiar, y además de sus tareas tradicionales de buscar los mandados y botar la basura, ¿no? Pero el cuidado directo, alimentar, cambiar, limpiar, bañar, dar de comer, dar la medicina. El cronograma diario. Al cronograma diario, que implica la atención directa a la persona y que implica la permanencia con la persona, es de la mujer. Y entonces esa
sobrecarga también pasa por el modo en que se redistribuyen los cuidados entre los actores. Mientras que sí, el peso en la familia va a seguir recayendo en las mujeres, pero si entran otros actores de esa responsabilidad, por eso se llama corresponsabilidad, entonces ahí va a haber un alivio también. Entonces, esa es otra demanda importante en la que estamos trabajando. Reducir el tiempo de los cuidados. ¿Cómo se reduce? Con políticas de tiempo. ¿Cómo se reduce? Con el manejo y la creación de una infraestructura que permita reducir el tiempo. No es lo mismo el tiempo que usted se demora para cocinar, si usted tiene una cocina de gas, que si usted tiene una cocina eléctrica o si usted tiene una cocina de carbón. No es lo mismo el tiempo que usted se demora si usted tiene culero desechable, si usted tiene culero, ¿entiende? Entonces, la reducción del tiempo de cuidado es otra de las R y está indicando la problemática de que hay mucho tiempo de vida de las mujeres que se dedican al trabajo de cuidado. Y ahí me gusta mucho esa definición de la carga mental. O sea, a veces usted no está ni siquiera físicamente cuidando, pero la carga mental está allá. Usted salió de su casa, pero su cabeza está en esa persona dependiente, en su dinámica, en su atención, no sé qué. Incluso cuando usted tiene una cuidadora o un cuidador en su casa, usted está ahí en eso. Las personas cuidadoras tenemos desafíos comunes. Fíjate, el hecho de ser cuidadora en los momentos difíciles con tantas necesidades que tenemos. Querer tanto a la persona cuidadora y a veces somos maltratados por ello, por sus estados anímicos. Eso es un desafío que a veces tú dices, ¿por qué? Si mi mamá toda una vida me ha querido, ¿por qué a veces tiene esos desabruptos conmigo? Y hay que ser paciente y entenderla, como hay veces que yo con calma la entiendo, porque realmente ella está inconforme con la situación que tiene, el trabajo que está pasando y el trabajo que estamos pasando con ella de darle lo mejor. Y para mí, el otro desafío es que siempre tenemos que reiniciar, reinventarnos para no rendirnos. Por eso tenemos que siempre estar llenos de energía positiva y buenas vibras. Si transmites negativo, te llenas de negativo. Entonces, si transmites energía positiva y buenas vibras, siempre el estado de ánimo va a estar arriba. Y como hay un dicho que dice, el sentimiento anula la razón y no ves las cosas negativas. Fíjate, y ese para mí es un desafío, el no rendirse, levantarse cada mañana, aunque te acuestes tarde, y decir, yo sí puedo, y estoy aquí para ti. El cuidado es tanto un trabajo como un derecho humano fundamental. Todas las personas tenemos derecho a recibir cuidados, a ofrecerlos y a practicar el autocuidado. El tiempo invertido en cuidados limita las oportunidades de las mujeres para su desarrollo personal, inserción social y participación política, lo que a la vez frena sus aspiraciones y sueños. A nivel internacional, se reconoce la pobreza de tiempo como un obstáculo para el empoderamiento femenino. Urge buscar alternativas para redistribuir equitativamente la carga de cuidados, promoviendo la corresponsabilidad social y de género. Más tiempo para las mujeres significa también más equidad y justicia social.